¿Qué tal, mis estimados alumnos? Muy buenos días tengan de nuevo ustedes ahí en casa, esperando a que en esta convivencia familiar pues encontremos el porqué de nuestra fe, ¿sí? En realidad mi fe está basada por voluntad propia o porque mis papás me lo dicen, porque mis abuelos me lo dijeron, porque mis tatarabuelos, X, Y, Z, ¿verdad? Creo que esa se va a tratar nuestra clase del día de hoy, nuestra segunda clase virtual que tendremos. En realidad es por iniciativa propia en conocer a Jesús de Nazaret, o pues nomás es por una clase extra de valores que me van a pasar con 10, o porque mi mamá me dice ponte a ver el video, no sé, ¿verdad? Creo que cada uno de ustedes tiene que plantearse moderadamente y tomar las decisiones ya como jóvenes que son, ¿sí? Entonces esa parte madura de responsabilidades es la que les van a hacer a ustedes crecer. Y les digo por qué, porque hasta la fecha del día de ahora, bueno, sí, de hoy, porque ayer a las 12 de la noche todavía estaba recibiendo las tareas de hace un mes que se las había dejado y les había comentado que era para antes del día 21 de abril. Entonces creo que por respeto y por los valores que estamos trabajando también en la escuela, tendríamos que acatarnos a lo que nos están diciendo los maestros, ¿sale? Por respeto, tolerancia y por varias cosas que nosotros vamos aprendiendo en valores y para crecer como personas, voy a aceptar los trabajos que me llegaron antes del 21, ¿sí? Con la calificación de 10. Entonces, sí, todavía me están llegando algunos trabajos, pero ya no va a ser la misma calificación como se los había planteado. Entonces, jóvenes, pónganse listos, pónganse las pilas, porque si un maestro se los pide para un cierto tiempo, es para esa fecha, ¿sí? Creo que ahorita no va a haber tolerancia. Es que maestro, se la puede entregar después. Oye, tuviste un mes completamente para haber realizado la tarea y me dices en estos días que no te acuerdas qué tarea fue. Creo que por respeto a los demás de tus compañeros, voy a tomar solamente en cuenta las tareas que me las entregaron el lunes, ¿sí? Que fue día 20. Entonces te voy a pedir, por favor, ponte las pilas, ¿sí? Yo voy a estar recibiendo los trabajos y las tareas a más tardar a las 2 de la tarde, ¿sí? También con la finalidad de estar en el horario de clase, ¿sale? Bueno, en este sentido, como te comentaba al inicio, ¿qué es lo que me mueve interiormente, ¿sí? En realidad es el placer de la vida, el placer de los lujos, el placer quizás del dinero, la música. ¿Qué es lo que me mueve interiormente, ¿sí? Ese eros, le vamos a llamar, ¿sí? Es lo que nos va a mover interiormente. Ahora yo te voy a preguntar una cosa en particular, como ya te lo he estado comentando en varias clases. Tú, como alumno, ¿sí? A tus plenos, quizás 13, 14 años o quizás 15, ¿sí? ¿Qué es lo que está moviendo internamente en tu persona? ¿Cristo en realidad es una figura central de tu vida? ¿O solamente es algo por acatar alguna clase? ¿O porque quizás mi mamá para que me dé el domingo voy a misa? No sé, ¿sí? ¿Qué es lo que en realidad me mueve interiormente por conocer a Jesús de Nazaret? Esa es la temática del día de hoy. Y esperando a que hayas realizado la tarea en haber leído el pasaje evangélico de San Lucas, capítulo 24, versículo del 13 al 35, ¿sí? Vamos a utilizar, como ustedes me conocen, soy muy de utilizar paráfrasis en todas mis clases. Entonces vamos a tomar esta cita bíblica de Lucas y la vamos a parafrasear, ¿sí? Esperando a que ya la hayas leído, y si no, ponle pausa al video, dale lectura a ello y posterior a ello vamos a empezar a comentarlo, ¿sale? Bien, nos encontramos en este pasaje bíblico a dos personas que pues eran discípulos, ¿sí? De Jesús, eran el seguidor completamente de él, pero situación tan grande les aqueja a ellos, ¿sí? Ellos estando en la tierra santa, en la ciudad santa de Jerusalén, salen huyendo completamente después de que les matan a Jesús, ¿sí? Son dos personas que pues dice, aquí se acabó la cosa en verdad, ¿sí? Aquí la verdad nos han matado al Mesías, ¿sí? A la persona que querían era un Mesías que quizás ellos
era quizás un Mesías, querían un militar, quizás sea un político, alguien sangriento, quien pudiera rescatar a este pueblo de Israel, ¿sí? Pero más sin embargo, al ir discutiendo en el camino, iban desde Jerusalén hasta Emaús, digamos así como de nuestra casa a la ciudad vecina de aquí, ¿sí? Entonces iban por la calzada caminando completamente, y entre ellos iban discutiendo, es que cómo es posible de que nos hayan matado a Jesús de Nazaret, a quien teníamos las esperanzas puestas de que nos iban a salvar, ¿sí? Entre tanta plática que iban ellos, pues se les aparece por ahí en el camino un personaje, y empiezan a platicar, y pues empieza a ver esta persona, a estas dos que venían discutiendo en el camino con cara de asustados, y le decían uno a otro, pues ¿qué vamos a hacer después de la muerte de Jesucristo? Al encontrarse esta persona misteriosa, pues empieza como tratar de sacarles información a ellos dos, y les empiezan a decir, oigan, ¿qué traen? ¿Por qué van tan a prisa? ¿Por qué tan apresurosos? Y estos dos se quedan así como con cara de, pues ¿qué no supiste? Pues ha matado a Jesús, el Mesías, el que venía a salvarnos a nosotros, ¿verdad? Y pues él en realidad era Jesús, mas ellos no lo habían reconocido todavía. Entonces Jesús decía internamente, dice, bueno, vamos a ponerlos a prueba y a ver qué es lo que ese tal Jesús de Nazaret hacía. Y pues entre estas dos personas empezaron a decir, ¿cómo que nunca supiste quién fue Jesús de Nazaret? Si en 3 años que se dio a conocer, resucitó muertos, empezaba a sanar a los enfermos. Con tocarle el manto solamente, las mujeres, una mujer se alivió de su sangrado. Entonces él decía, órale, qué chido, ¿verdad? No, pues no lo conocí, la verdad. Entonces, en ese sentido, al ir caminando completamente, le decía a Jesús a ellos, ¿y a dónde van ustedes? No, pues nosotros vamos a Emaús, ¿sí? Pero quien contestaba todo esto, si ustedes se acuerdan, era un personaje que se llamaba Cleofás. Entonces, el otro personaje no nos dicen el nombre de él. Entonces, Jesús interactúa mucho con Cleofás y empiezan a decirle, ¿y qué onda con este tal Jesús de Nazaret? ¿O qué? Y de camino iban dialogando acerca de él. Llegan a un punto en el cual las brechas se dividen en su caminar, y les dice Jesús, ¿saben qué? Pues yo necesito que tomar mi camino hacia esta parte, pues que les vaya bien, ¿verdad? Mucho gusto en conocerlos, y pues ojalá resucite ese tal Jesús, pues como ustedes lo habían creído, ¿verdad? Y Cleofás se queda con esa angustia interior y le dice, oye, ¿a dónde vas? Y le dice, no, yo voy por este camino. No. ¿Qué no sabes cómo es ese camino de peligroso? Lleno de cosas y de temores. Y él decía, no, pues no, yo no tengo miedo, la verdad. Y entonces le dice Cleofás a Jesús, quédate con nosotros, que la tarde está cayendo, ¿sí? Y pues Jesús dijo, bueno, voy a aceptar tu invitación, ¿sale? Y es de la manera en como Jesús llega a la casa de estas personas, ¿sí? Lo invitan a cenar, lo sientan a la mesa, ¿sí? Acuérdense, las mesas no son como las que tenemos actualmente, con 4 patitas, sino anteriormente se dice que era una sola lápida, una losa, y se sentaban obviamente en el suelo. Entonces, pues lo invitaron a la mesa, pues lo único que tenían ellos para cenar, pues era un pan, quizás un vino, y quizás algo otra cosa. Al momento de llegar Jesús con ellos, pues ellos todavía no les caía el 20 de que estaban con Jesús interactuando. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Pues empiezan a decir, hey, pues quédate aquí, te ofrecemos este pan, este vino, y es lo único que tenemos para cenar por el momento. Y dice, está bien. Jesús toma el pan en sus manos, da acción de gracias y lo parte. Toma el cáliz, lo bendice y empieza a decir a cada uno la acción de gracias. Ellos se quedan pasmados completamente a decir, esas palabras solamente son de un solo personaje,
¿De quién era? De Jesús. Entonces ellos, al estar mirándolo fijamente, cierran los ojos, tratan de ver y de razonar aquello que estaban viendo, y oh sorpresa, al abrir los ojos había desaparecido de en medio de ellos. Ahora yo te invito a la siguiente quizás meditación. Nos presentan el nombre de uno de estos discípulos de Emaús, que se llamaba Cleofás. El otro no nos lo dicen. Te invito a que tú te pongas en este papel del personaje del que no dicen el nombre, ¿sí? De cuántas maneras a veces nosotros nos topamos en la calle, en casa, en la escuela, en el templo, en el parque, en diversos lugares, a Jesús mismo, ¿sí? Y quizás nosotros estamos esperando a que llegue Jesús, parte el pan, que haga milagros para decir, oh, es el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero nos falta tan solamente algo por razonar, ¿sí? Yo estoy abierto para creer en Jesús o no. Porque podemos ser como estos dos discípulos de Emaús, prácticamente. Un discípulo que estaba interactuando como loco y diciéndole que no sabes quién era Jesús de Nazaret, pues si era el Mesías que venía a liberar a Israel mismo. Y Jesús decía, bueno, síganme contando, ¿verdad? Jesús nos escucha constantemente. Si tú le hablas diciéndole, oye, carnal, ¿sabes qué? Me va muy mal en las calificaciones. Oye, en casa me va muy mal. Con mis hermanos, con mis amigos, con mis papás. Si tú te pones a razonar un poco y te pusieras en esta segunda parte de esta persona que no nombra, ¿sí? Yo te invitaría a que veas interiormente cómo puedes encontrar a Jesús en tu persona, ¿sí? Quizás sea por medio de una plática con tus papás, quizás de tus tíos, de tus abuelos, de estas personas que son mayores que tú y que son sabias, ¿sí? Y que llevan un caminar mayor que tú. Voy a parafrasear a San Agustín en una de sus frases. Me gusta este personaje. Esta frase dice, Dios te ha creado sin tu permiso, ¿sí? Pero no te va a salvar sin el permiso tuyo, ¿sale? Pocas palabras, Dios envió a su Hijo para salvarnos del pecado, ¿sí? Pero ahora sí, nos toca, es nuestra decisión el que si queremos aceptar esta salvación o no. Jesús ha resucitado de entre los muertos. Entonces, ha sido un personaje mayor que ni siquiera algunos científicos grandes de la historia que han tenido todo el medio, la comunicación, toda la tecnología para volver a la vida. Ni siquiera Karl Marx, ni siquiera grandes filósofos, ni siquiera los papas, ni siquiera grandes personajes santos de nuestra iglesia han vuelto a la vida y se han quedado como Jesús con nosotros. Entonces, yo te invito a ello. Dios nos quiere como hijos y que le amemos libremente, ¿sí? Tu decisión está en optar y en decidir si en realidad quieres ser parte de los hijos de Dios, ¿sí? Dios no quiere títeres, no nos quiere manipular. Dios te deja libre para actuar, pero en ti está la decisión en que si aceptas seguir a Jesús o no, ¿sí? Hay dos preguntas que te voy a dejar de tarea, ¿sí? Para el próximo lunes. Entonces, la primera, ¿quién es Dios para mí? Maestro, esa frase ya nos la ha dicho una y otra vez. Sí, pero quizás esa respuesta que tenías anteriormente ahora se va a transformar quizás en otra, ¿sí? Si yo te la llego a preguntar a fin de año, va a ser otra. Si yo te la pregunto cuando estés en tercero de secundaria, va a ser otra. Si yo te la pregunto todavía, aunque estés en la universidad, o si me tocara verte casado y en pleno altar me invitas a la boda o donde tú estés, te voy a decir, ¿quién es Dios para ti? Dios es quien va a bendecir tu matrimonio. Dios es quien va a bendecir tu vida consagrada. Dios va a bendecir tu vida como laico comprometido. ¿O quién es Dios para ti? Es una pregunta que no tiene una respuesta de un renglón o dos renglones, ¿sí?
es una que se tiene que orar, meditar y actuarlo, ¿sale? Esa es la primera, ¿sale? ¿Quién es Dios para mí? Esa es la primera pregunta, ¿sale? La segunda te la propongo de esta manera. ¿Yo he creado a Dios a mi medida? ¿O de qué forma? ¿Sí? Yo he hecho a un Dios a mis maneras, a mis necesidades, a mi forma de ser o de actuar, ¿o cómo? ¿Sí? Estas dos preguntas las vas a escribir en tu libreta. No lo quiero en computadora, ¿sí? Todo lo queremos en la libreta para que vaya quedando como evidencias, ¿sale? De igual, cuando termines estas dos, me mandas la captura a este número de abajo, ¿sale? No voy a estar recibiendo trabajos en el otro celular. Entonces, el teléfono es 351-228-6396, ¿sale? Te pido por favor de que pongas atención, ¿sí? En cuestión de los trabajos que se te piden a tiempo y forma, ¿sale? No quiero trabajos el mero día, maestro, es que se me pasó, o es que yo no supe. Entonces, si no supiste la actividad que te dejé de tarea, es que no estás viendo el video completamente. Entonces, si por ahí hay un papá que me está viendo, por favor, hagan a sus hijos responsables, hagan a sus hijos de una manera un poco más actuante en este tiempo que están en casa, ¿sí? Entiendo que quizás algunos papás están molestos, que porque eso no es clase, que es que no. Créanos en verdad que los maestros estamos haciendo todo lo posible y que esto de la enfermedad, de la pandemia del COVID-19 es como el creer en Dios mismo, ¿sí? ¿Tú crees en Dios? Bueno, maestro, y si no cree en Dios, ¿qué? Pues no te pasa nada en creer, que al final del tiempo esperemos que si existiera, nos va a decir y nos va a llamar a juicio, ¿sí? Pero yo creo que también está de la misma forma esta parte de esta enfermedad. Maestro, es que no existe, es puras cosas del gobierno. Pues yo creo que va a ser hasta del gobierno y de la iglesia, porque hasta el Papa Francisco está diciendo varias cosas de ello. Entonces, te invito a que si no crees en esto del COVID-19, por lo menos tomen las medidas precautivas, ¿sí? Si existe, ya la hiciste, ¿sí? Y si no crees, pues ten cuidado, porque en donde existiera, ahí sí nos va a pedir cuentas esta enfermedad, ¿sí? Papás, nuevamente, pongan a sus hijos a actuar en tiempo y forma. No hay otra cosa más que el estudio de ellos primero y ya después del horario de clase, que les puedan ayudar en su casa, lavar trastes, no sé, a X, Y, Z. Sí, a recoger su cuarto, lavar la ropa, empiecen a tallar los choninos. Pero bueno, en verdad, me da gusto volverlos a ver en este medio. Me daría más gusto ya verlos en persona. Pero no hay que dejarnos llevar a veces por los medios de comunicación. Que es que el secretario de Educación dijo que ya no, esas no son clases. Esos son chismes y mitotes que a veces armamos, ¿sí? Hay que ponernos a actuar en el estudio. Cuando una persona tiene una capacidad intelectual tan mayor, ¿sí? A veces todos estos mensajitos que a veces mandan por el WhatsApp nos van a quedar como eco completamente, que son mentes vacías que quieren perturbar a una sociedad débil de mente, ¿sale? Por favor, no hay que hacer chismes ni mitotes, ¿sí? Les pedimos a ustedes, papás, apóyennos con sus hijos, ¿sale? Les pedimos solamente eso, y jóvenes, les pedimos sus tareas a tiempo. ¿Va a acabar? Me despido, esperando a que en la próxima clase nos podamos ver de una manera un poco pues diferente, con una actitud buena, y que en realidad, por favor, sí, estén pues resguardándose en sus casas, haciendo todos estos aspectos de contingencia. ¿Sale, vale? Ánimo, jóvenes, los quiero mucho. Saludos a su familia.